Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez y a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos les damos la más cordial bienvenida a esta Pediatría al Día del día martes 12 de enero del año 2021 con el tema Aspectos básicos de vacunología enfocada a COVID-19, que será impartida por el doctor y académico Enrique Chacón Cruz. El doctor Enrique Chacón Cruz es médico pediatra infectólogo del Instituto Nacional de Pediatría, maestro en ciencias en vacunología y desarrollo de fármacos, Universidad de Siena en Italia, postdoctorado en investigación e infectología pediátrica en la Escuela del Este de Virginia en Estados Unidos, investigador nacional en Estados Unidos y México, más de 90 investigaciones publicadas o presentadas en congresos nacionales y 26 indexadas en PubMed. Trabaja en infectología pediátrica en el Hospital General de Tijuana, ex profesor de la Universidad Autónoma de Baja California y Universidad de Xochicalco, actualmente colaborando en diseño de 2 vacunas contra COVID y es académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. Sin más preámbulos, damos la palabra y la bienvenida al doctor Enrique Chacón. Adelante, doctor. Pues primeramente agradezco mucho la invitación por parte de la Academia Mexicana de Pediatría, de quien soy honrosamente miembro, socio numerario. Así también, pues, el gusto y la presentación y el agradecimiento al doctor Antonio, doctor Ulises, y ver amigos como Pati, Toño, etcétera. Yo como buen norteño soy muy de hablar medio broncudo, pero no porque esté enojado. Pues muy buenos días y además del agradecimiento, también a las personas que están dándose la tarea de escucharme. Empezamos con esta plática, que esta plática va enfocada, tiene que llevar varias de las diapositivas luego de la Universidad de Siena, porque estas pláticas yo las hice como parte de mi plan de estudios y tienen los derechos de ellos. Se pueden divulgar, no pasa nada, se pueden divulgar, pero tiene que llevar el logo de la universidad. Es un conflicto de interés, por decir así, ¿no? Bueno, el objetivo de esta plática básicamente es tomar situaciones de vacunología enfocada a COVID, pero es en general. Lo que no nos enseñan a los médicos ni a los pediatras. Básicamente es eso. El cómo se toman muchas decisiones. Es una plática muy corta, pero realmente lo que quiero es dar una idea general de lo complejo de la vacunología. Empezamos siempre con la epidemiología de la enfermedad y luego la carga. La carga es como que el adendum de la epidemiología, es no nada más la tasa y el número de edad, sino la carga económica, si hay una inmunidad de rebaño, la carga en trabajo, la carga en la sociedad, eso es la carga de la enfermedad. Luego ya se habla de los estudios clínicos en los que se evalúa inmunogenicidad, seguridad, eficacia y ya post-marketing, la efectividad. Luego ya pues qué tipo de vacunas se utilizan y posteriormente las estrategias o la capacidad, si tenemos la capacidad de hacer una vacuna o no, o tenemos la capacidad de llevar la vacuna, porque una cosa es hacer la vacuna y otra cosa es vacunar. La demanda y la percepción del público, en cuanto se empieza una vacuna, empiezan los antivacunas, etcétera, empiezan los miedos como las anafilaxias, etcétera. Es algo muy importante. Yo les voy a comentar que mi tesis de maestría en la Universidad de Siena fue un estudio de costo-efectividad y costo-beneficio de vacuna de varicela en México. Y les puedo adelantar que en base a mi estudio, en el cual yo fui asesorado por farmacoeconomistas de Bélgica, se presentó en el ITSA y lo queremos publicar. En México, si pone vacuna de varicela a la población pediátrica, se ahorraría al año de 30 a 50 millones de dólares. Entonces, este es otro factor importante, el costo-beneficio o costo-efectividad. Bueno, antes que nada, pues hay que recordar el ciclo clínico de una vacuna, ¿no? Empezamos con la identificación de los antígenos, posteriormente la producción de los mismos,
se hacen un montón de estudios in vitro para ver si realmente funciona o no in vitro este antígeno. Posteriormente se eligen aquellos que puedan probarse en animales y hay que elegir el animal. En el caso de COVID, lo ideal es que se haga en primates, aunque hay algunos estudios que se están haciendo incluso en ratones, como con influenza. Y luego ya viene el estudio en humanos, que el primero es el fase 1, en el cual evaluamos principalmente la seguridad a corto plazo, no a largo plazo. Seguridad a corto plazo y la inmunogenicidad. Ya después en el fase 2 es lo que le llaman la prueba de concepto o proof of concept, en el cual evaluamos seguridad, pero aquí podemos establecer un correlato de protección de anticuerpos. En el caso de COVID se ha propuesto un surrogato de protección, que es tener títulos de anticuerpos neutralizantes de 3 a 4 semanas, 2 semanas después de la aplicación, mínimo 2 semanas de la primera dosis. Ya que logramos una buena inmunogenicidad y seguridad del fase 2, y aquí ya podemos ver un poquito de la misma eficacia, nos brincamos a los grandes estudios, donde se hace en muchos centros clínicos y se hace en miles de pacientes. El cálculo de la muestra depende de la prevalencia y qué tanta protección queremos dar. Por lo tanto, el tamaño de la muestra varía de vacuna a vacuna. La gran mayoría de los estudios de fase 3 de COVID oscilan en 30,000 pacientes, unos más, otros menos, incluyendo el grupo placebo o la vacuna control, vacuna comparativa, y el grupo estudio, que es el grupo vacunado. Y aquí evaluamos eficacia. Y en eficacia evaluamos muchas cosas. Hay muchos lo que le llaman endpoints. La eficacia puede ser cuántos no se infectan por COVID, o cuántos no se enferman por COVID, o cuántos no se hospitalizan por COVID, o cuántos no se mueren por COVID. Y hay que recordar los protocolos de rotavirus, de diarrea. En diarrea, en general, tuvo una buena eficacia, pero en diarrea severa por rotavirus es donde tuvo mayor eficacia, y de ahí su autorización, ¿no? Ya posteriormente esta vacuna se presenta, se licencia o se autoriza en los diferentes gobiernos o mercados, y viene el fase 4, donde se lleva a cabo la efectividad de la vacuna y se sigue vigilando la seguridad. Todo esto lleva de 10, 15 hasta 30 años en condiciones naturales. Ahorita vamos a hablar en condiciones de pandemia. Y pues se requiere de manufactura, y esta manufactura debe ir incrementando en base a cómo esto va subiendo. Se requiere de capacidad de build facility, o sea, tener sitios donde hacer manufactura, y dinero. Y te vamos a hablar de dinero, porque el hacer una vacuna y llevarla al mercado puede costar hasta $1,000 millones. Y bueno, ahorita nada más vamos a hablar en esta primera parte de la plática de la fase inicial. ¿Qué antígenos identificar? Es muy importante recordar, enfocados a COVID, que la fase inicial de la enfermedad por COVID es predominantemente viral, ya sea en la vía aérea alta o incluso en las fases tempranas de la infección pulmonar. Pero posteriormente hay una respuesta inflamatoria exagerada, en la cual el adulto principal, que es el más afectado por COVID, no digo que nada más los adultos, pero son los más afectados, tienen una respuesta inflamatoria autoinmune, que esta empieza principalmente en la fase pulmonar temprana, pero se hace más manifiesta en la fase pulmonar tardía y en la fase final, en la que muchos de los pacientes mueren. Hay que recordar que el MISC, que es el doctor Ulises y yo ambos publicamos casi al mismo tiempo casos de MISC en México, yo en el norte, el doctor pues ahí en el centro del país publicó casos de COVID, de MISC. En el MISC prácticamente lo que ocurre es esto, pero de una manera particular, de niños grandes o adolescentes, en la cual hay una hiperrespuesta inflamatoria y que puede matar al paciente. Ahora, tanto el disease enhancement, o sea, la parte viral, tenemos anticuerpos no neutralizantes. Aquí hay que enfocarnos a los anticuerpos no neutralizantes. Los anticuerpos no neutralizantes pueden hacer que el inhibidor del virus se inhiba y por lo tanto tenemos mucho virus. Entonces vamos a tener una neumonía viral exagerada. Pero más frecuentemente lo que puede ocurrir es que un anticuerpo no neutralizante desencadena una respuesta autoinmune, que es esta, y el paciente puede fallecer por un problema autoinmune, una hiperrespuesta inflamatoria, y lo puede matar al paciente. Las trombosis, hemorragias
todo lo que está escrito en COVID, incluso las manifestaciones extrapulmonares como el MIS-C en niños o en los adultos. Entonces, ¿qué queremos en COVID? Queremos una vacuna que produzca más anticuerpo neutralizante que no neutralizante. Esa es la clave de la vacunación en COVID, o una de las claves para elegir qué antígeno o qué plataforma de vacuna vamos a elegir. Esta la voy a decir, bueno, la voy a decir de una vez. Otra situación es qué tipo de plataforma. Tenemos muchas, aquí me equivoqué de orden de esta, una disculpa. Tenemos muchas plataformas de vacunas contra COVID, esto creo que ya lo han visto muchos. Una es una vacuna inactivada completa, como muchas de las vacunas chinas que han salido. Aquí el problema es que no nomás se expresa la proteína S, que ya sabemos que es la proteína la proteína que genera más anticuerpos neutralizantes, sino tiene un montón de otros antígenos. Entonces vamos a tener anticuerpos neutralizantes, pero también mucho anticuerpo no neutralizante. Una vacuna viva atenuada que sí hay en fase 1 y en fase 2, que son principalmente inhaladas, incluso orales, pero eso también tiene la proteína S, que genera anticuerpos neutralizantes, o la proteína Spike, pero también contiene todo el virus, que me va a generar mucho anticuerpos no neutralizantes. Luego tenemos las vacunas de RNA, que ya todos conocemos, que son vacunas en teoría muy, muy seguras. Y yo participé en el diseño de una, en la cual el RNA simplemente trae el gene de la proteína S y solamente el gene de la proteína S es el único antígeno extraño que está entrando y generando anticuerpos neutralizantes con casi ningún anticuerpo no neutralizante. Las proteínas de subunidad, por ejemplo, las de nanopartículas o las proteínas triméricas o diméricas, que todas estas sí tienen que ser adyuvantadas, y ahorita vamos a ver qué tipo de adyuvante, como la de Novavax, que es una vacuna recombinante. Aquí se expresa nada más la proteína S por medio de un vector, por medio de una planta, por medio de 1000 cosas. Hay de una levadura, de una bacteria, se puede expresar esta proteína S adyuvantada. Las vacunas de DNA, que muchas ya están en fase 3, aquí se expresa la proteína S. Las VLPs, como la vacuna de papiloma humano, no hay DNA y se expresa la proteína S. Y estas que son de las más novedosas también, en las que utilizamos vectores virales, pero los vectores virales pueden ser animales o humanos, recombinantes o no recombinantes. Preferentemente preferimos, vaya la redundancia, decidimos utilizar vectores virales que no estén reproduciendo, o sea, que estén no replicantes. Y preferentemente animales. ¿Por qué? El ejemplo es la vacuna de CanSino. Esto no es una crítica, yo no voy a hablar de política, simplemente de evidencia. La vacuna de CanSino es en China, en el estudio de fase 1, este es un estudio de ellos, no estoy hablando de mi opinión. En su fase 1, que fue la primera publicación de una vacuna contra COVID, y fue en Lancet en mayo del año pasado, en 108 sujetos, no hubo serios adversos serios en el primer mes después de la aplicación de la vacuna, pero vean, ellos utilizan como plataforma de vacuna un virus o un vector viral humano, que es el adenovirus 5. ¿Cuál es el riesgo de utilizar un vector viral humano? Digo riesgo porque no siempre sucede. El riesgo es que yo, como mi sistema inmune humano, probablemente ya tuvo contacto con ese adenovirus humano y yo puedo generar anticuerpos en contra del vector viral antes de generar anticuerpos contra la proteína S, que es la proteína que me interesa neutralizar, porque es la del coronavirus, la del SARS-CoV-2. En este estudio, 75% de los pacientes respondieron bien, pero más del 35% de sujetos que utilizaron la dosis alta y que tenían anticuerpos persistentes contra adenovirus, la mitad no lograron el mínimo de títulos, que son 1 a 4. Por lo tanto, aun cuando la respuesta de células T o celular fue buena, no la consideramos los vacunólogos como la mejor vacuna o la mejor plataforma vacunal. La vacuna de Sputnik, la rusa, utiliza una adenovirus 5 también. La vacuna que fracasó en Tailandia contra VIH utilizó el mismo plataforma viral, el vector viral adenovirus 5, y fracasó. Y muchos creen que fracasó
Por lo mismo, porque muchos pacientes ya tenían anticuerpos preexistentes contra el adenovirus 5. Probablemente esta plataforma vacunal sea muy buena en niños, donde quizás ya no ha habido contacto todavía con este virus, pero en adultos al parecer no. Por eso yo considero que esta vacuna en particular, no digo que sea mala, pero no es la más buena, por decirlo así. Y aquí está la evidencia, y aquí está la referencia. Ok, entonces, ¿qué precauciones debemos llevar en vacunas? En su mismo escritorio. Perdón, alguien está hablando. Les pido por favor que apaguen su audio. Gracias. Muy amables, muchas gracias, doctor. Entonces, ¿qué precauciones debemos de tomar en la vacunación contra COVID en adultos y en un futuro vamos a vacunar niños? Lo que ya mencionamos, que tengamos más anticuerpos neutralizantes que no neutralizantes para no tener efectos colaterales. O sea, yo me vacuné y luego me infecto con COVID pero yo tengo mucho anticuerpo neutralizante, puedo desarrollar mucho virus o puedo desarrollar autoinmunidad. O si es un niño, un MISC, que jamás queremos de un MISC, ¿no? El doctor Ulises está aquí presente, los que hemos visto MISC es impresionante. Entonces, una vacuna que genere más anticuerpos neutralizantes. Evitar vacunas completas, atenuadas, inactivadas, porque son las que generan más anticuerpos no neutralizantes. En este caso, no en otros. En este caso, evitar aluminio como adyuvante, porque el aluminio es un promotor del inflamosoma. Y aquí en COVID hay mucho proceso inflamatorio autoinmune. Entonces, se sugiere que no se utilice aluminio. Evitar vectores virales humanos, principalmente al vacunar adultos, porque ya tuvimos probablemente contacto con ese vector viral humano. Entonces, ¿qué debemos de promover? Vectores virales no humanos, como el de Astra, que es un vector viral de adenovirus, pero de chimpancé. Y pues nosotros no tenemos contacto con virus de chimpancés, más los DNA virus. Vacunas de DNA o de RNA, o las triméricas, pero adyuvadas con todos estos que son adyuvantes lipídicos. La de Novavax se utiliza la Matrix X, pero hay muchos otros adyuvantes que se pueden usar y que no contienen necesariamente aluminio. Ok, ahora vamos a hablar de dinero. Odio hablar de esto, pero sin dinero no hay nada. La verdad, no hay nada. Primero vamos a hablar de Gavi. Gavi es la Alianza Global de Vacunación e Inmunización que empezó en el año 2000. No voy a tratar de hablar mucho de esto, esa es la historia de Gavi. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de Gavi? México no es país Gavi. Hay poquitos países latinoamericanos que están en Gavi, pero la mayoría son de África y Asia. El propósito de Gavi es ayudar principalmente a introducir una vacuna que es necesaria en ese país y va a empezar pagándotela toda. Posteriormente, el país está obligado a crecer económicamente, que se le llama un periodo de transición, luego un proceso de aceleramiento, en el cual al final el país ya puede completamente autofinanciar dicha vacuna. Esa es la tarea de Gavi. Te ayuda, pero te obliga a que al paso del tiempo tú puedas ir pagando parcial y luego totalmente la vacuna. Ya hay muchos países. Ahora, esto lo tenemos que hablar porque la gente nos critica de las empresas. Sin empresas de vacunas o farmacéuticas no hubiera vacunas ni medicinas. Así es fácil. Y desafortunadamente o afortunadamente tienen que generar dinero. Si yo pongo un consultorio médico y no me genera ganancia, pues ni puedo mantener el consultorio ni puedo mantener a mi familia. Así de fácil, ¿no? Entonces, el principal, ahorita ya no, ahorita con las vacunas de COVID yo creo que Pfizer ya subió, pero esto es antes de la pandemia. El principal jugaba el rol más grande como empresa de vacunas, el GSK, 25%, vean. Luego Merck o MSD, luego Pfizer, luego Sanofi. Pero tenemos también en el mundo una red de países que manufacturan, que se llama Red de Países de Bajo o de Mediano Ingreso, o Developing Countries Vaccine Manufacturers Work, así le llaman, ¿no? Países en vías de desarrollo que desarrollan vacunas. Pero vean, todas estas son empresas que hacen vacunas muy buenas, la gran mayoría de excelente calidad, a un costo menor por la mano de obra, obviamente, pero la gran mayoría están en Asia, principalmente India y China. Uno que otro en África, y en Latinoamérica, pues el que predomina es Brasil.
Brasil tiene empresas manufactureras muy buenas. México, yo no sé, alguien que me diga al final de mi plática, pero Birmex, que es la única empresa manufacturera de vacunas, que la verdad eran muy pocas las vacunas las que hacía, me dijeron que estaba por desaparecer. Ese es un chisme que me llegó. Espero que alguien nos comente y nos diga, porque me dijeron que estaba a punto de desaparecer. Entonces México ya se quedó sin ninguna manufacturadora de vacunas, si es que desapareció. Y bueno, tenemos muchas tipos de ONGs, ONGs que patrocinan, no nada más meter una vacuna a un país, sino también patrocinan protocolos de investigación. Ya vimos que cuestan millones o hasta miles de millones de dólares hacer un protocolo de investigación de vacunas. Y uno de los más importantes es CEPI, porque CEPI es una ONG, o sea, es una organización, no es tanto una ONG, le llaman non-for-profit. O sea, una organización que tiene que recuperar su inversión, pero no ganancia. No es como Glaxo o Pfizer que te generan ganancia, no. Aquí simplemente tienen que recuperar la inversión. Y CEPI se dedica nada más a epidemias, a hacer vacunas para epidemias. Por ejemplo, intervino mucho en la vacuna de ébola, está trabajando en otras vacunas, como trabajó un tiempo en la de chikungunya, cuando fue el brote ese de Zika, creo que fue en el 2013 o 12 o 15 en Brasil y en Colombia con los casos de microcefalia. Ellos participaron y ellos ahorita están patrocinando muchos protocolos de investigación para COVID, muchos. Y también participaron en los de MERS, que es un primo hermano del COVID. El Instituto Wellcome, el Instituto Internacional de Vacunas, la Fundación Bill Gates, esta es por mucho la más importante, la que más dinero ofrece. Hay una fundación de Clinton, Gavi, que ya mencionamos. Gavi ayuda a meter vacunas, pero hay una pequeña fracción de su presupuesto que también ayuda a patrocinar a protocolos de investigación. UNIDO no pertenece a las Naciones Unidas, no da dinero, pero sí da equipamiento para protocolos de investigación y para vacunación. Y muchos. Otra, ¿qué es el precio diferencial? Esto es un término muy de contabilidad, pero yo creo que es muy importante saber que, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, por decir, ¿no? No, voy a decir otro ejemplo de otra enfermedad. La vacuna contra chikungunya, hay una epidemia de chikungunya en Haití y hay otra epidemia de chikungunya en, no sé, en Florida. Entonces, esta empresa, por decir un nombre, Sanofi, voy a inventar, a Florida le va a dar el precio real. Pero Haití, que es un país pobre, le va a dar un precio diferencial. Eso ayuda a que el país pobre, por llamarlo así, o en vías de desarrollo, le salga más barata la vacuna en su epidemia, pero el país rico, en este caso Estados Unidos, la paga normal, pero también ayuda a la empresa a que mantenga su manufactura, el cost of goods de la manufactura. Y eso es bueno para ambos lugares, el que vende y el que compra. Y eso es algo que se maneja mucho con todas las vacunas, con todas, el precio diferencial. Y bueno, la OMS tiene un montón de funciones, pero la menos importante es dar dinero. Tiene un montón de funciones, no me voy a meter, ya lo sabemos, en vacunas, pero dar dinero no es una de ellas, es de las menos importantes. Y de los principales contribuyentes o que contribuyen a dar dinero, ya sea hacia Gavi o directamente hacia ciertas fundaciones, el más grande es Estados Unidos. Creo que ahorita con Trump bajó, pero la Fundación Gates, o sea, una persona, es la que más contribuye, más aporta. Luego ya viene el Reino Unido, Gavi, Alemania, Japón y otros, de los que ayudan aparte de las empresas que ya mencionamos, tanto non-for-profit como las que sí generan ganancia, este tipo de fundaciones. Ok, entonces ahora vamos a hablar de un proceso que es la manufactura, que es un proceso muy complejo. Porque yo puedo decir, la gente se va mucho a las películas, ¿no? Tenemos esta enfermedad, por ejemplo, los zombies, ¿no? Hay muchas películas de zombies. Tenemos esta pandemia de zombies, ya generamos un anticuerpo y en un mes ya tienen la vacuna y en medio año ya vacunaron a todo el mundo. Eso es falso. Falso porque por proceso de investigación no ha pasado por todo esto. Y dos, ¿dónde está la manufactura? Tienes que manufacturar vacuna.
Ya hay muchas maneras de manufacturar vacunas. Déjeme, voy a esta primero, ¿no? Este es el clásico, vacuna de fiebre amarilla o vacuna de influenza, el huevo. El problema es que es un huevo particular, que tiene que estar en cierta altitud, en cierto lugar, y yo consigo una dosis de vacuna por cada 1 o 2 huevos inoculados. Entonces me ocupa muchísimo espacio y no es muy práctico. De tal manera, principalmente en vacunas virales, porque estamos hablando de virus, tenemos los bioreactores. Esto es algo muy interesante. O sea, yo tengo una caja de Petri en la que tengo aquí una cantidad de virus y la meto a un batch o a un frasco, por decir, más grande, luego uno más grande, y luego ya empiezo un incremento de 2 hasta 10 litros de mucha vacuna, y después voy incrementando la cantidad de nutrientes hasta tener un tanque de 2,000 litros de vacuna. Esto es impresionante. Y esto solamente lo hacen los ingenieros biólogos manufacturadores, que se dedican a eso. O sea, eso es algo que yo llevé la materia de manufactura en la maestría, y créanme que nos ponían a hacer integrales y derivadas, y yo tenía desde la prepa que no hacía nada de eso. Pero bueno, fue para mí, yo creo que las materias más difíciles, porque yo no tenía un entrenamiento en eso. Y tenemos muchos sistemas de operación para tener esos baches o frascos. Estos baches tienen que estar moviéndose. Si es un virus que se adhiere, que vive adherido, se utilizan microesferas y el virus se adhiere. Si es un virus que puede vivir un medio líquido, pues es un virus que está moviendo su medio líquido, tiene que estar en constante movimiento. Pero, por ejemplo, ese sistema de alimentación no tiene alimentación. Entonces, en cuanto se caducan los nutrientes, porque los virus y las células infectadas por los virus para producir la vacuna, pues llega un momento en que ya no hay nutrientes, hay que inmediatamente tirarlo y utilizar otro. Esto es muy costoso. Entonces puedo tener un fed batch. El fed batch, yo estoy introduciendo nutrientes y virus, pero no estoy sacando. Esto también es costoso. Estos de la derecha son los mejores. Son más caros, pero como no se reutilizan tanto, al final es más barato. Yo meto y saco. Meto virus y meto nutrientes y saco nutrientes. O el mejor, meto nutrientes, saco virus infectados por el virus vacunal, y aquí hago un filtro y regreso los nutrientes. O regreso los virus, las células infectadas por virus que todavía no están listas. Entonces, son sistemas, no es mi intención decirles cómo se llaman, todo, simplemente da una demostración de que esto es demasiado complicado. Y ahora, ya logré ese gran tanque de 20,000 litros lleno de células infectadas por virus. Ahora, ¿de ahí qué hago? No, pues hay un proceso de fermentación, quito la célula, me quedo con el sobrenadante, aquí capturo al virus, purifico, le meto rayos ultravioleta, le meto 1000 cosas, vuelvo a aislar al virus solito, o a la vacuna infectada, o al RNA, lo que sea, y tengo mi inyección, en este caso miles y miles de inyecciones para aplicar una vacuna. Y todo esto es un proceso que dura mucho y es muy complicado. Entonces, esto es nada más para que vean que la manufactura, este proceso también tarda mucho. Ahora, si yo estoy empezando un ensayo clínico, yo como empresa, yo no voy a invertir millones de dólares en manufacturar vacunas si todavía el estudio no pasa el fase 3 o no pasa el fase 2. No voy a arriesgarme a invertir. Entonces, lo que hacen ellos es van invirtiendo en base a los éxitos que se obtienen en los ensayos clínicos. Y algo novedoso es que ya tenemos muchas vacunas, y en influenza es un ejemplo, de VLPs, de Virus Live Particles, en la cual se utilizan plantas. O sea, ya tenemos bioreactores, por decirlo así, que son invernaderos, o el baculovirus, que se obtiene de insectos, y un ejemplo de una vacuna de baculovirus ya la tenemos, que es una de las vacunas contra VPH. Se utiliza porque puede expresar, en este caso, las lipoproteínas del VPH, ¿no? Ok, ahora vamos a hablar un poquito de la fase de regulación. La regulación tiene que ver con la parte legal, pero también es la parte médica y la parte de farmacovigilancia, etcétera. La regulación es responsable, son responsables las autoridades de salud para la protección y promoción de la salud pública en base a la evaluación y supervisión de medicinas o de medicamentos. O sea, fármacos y vacunas
tienen que llevar a cabo un proceso regulatorio, tanto para meter un estudio, a un medicamento o una vacuna a un estudio clínico, o como para meterlo al mercado o a un país. Y los criterios principalmente son seguridad, el más importante, calidad y eficacia. Tenemos muchas agencias reguladoras, no me voy a meter de lleno, nomás voy a mencionar que las más importantes, una es la European Medical Agency o Agencia Médica Europea, que es la que está en Europa, o más bien en la Unión Europea. Ya el Reino Unido, que se separó, está haciendo su propia agencia regulatoria. Tienen muchas maneras, yo tengo muchas maneras de someter un medicamento o una vacuna a la agencia europea. No me voy a meter en detalles. Y algo que nos interesa por la vecindad, hay alguien hablando ahí. No sé quién sea. ¿Quién está hablando? ¿Pero sí me escuchan? Sí. Ok. Sí le escuchamos, doctor. Les voy a pedir aquí a las personas nuevamente que me hagan favor de apagar su audio. Ya silencié al que estaba abierto. Adelante, por favor, doctor. Sí, gracias, doctor, muy amable. La FDA es la agencia regulatoria más grande del mundo, por mucho. Maneja el 25% de cada dólar que se consume en Estados Unidos. Porque no, a diferencia de la EMA en la Unión Europea, regula no nada más medicamentos y vacunas, regula productos de tabaco, homeopáticos, comidas, muchas cosas. O sea, un catéter, por ejemplo, cosméticos, cualquier cosa prácticamente, ¿no? Entonces es mucho más fuerte, está dividida en 1000 cosas. En el caso de vacunas, se llama Centro de Biológicos, el departamento de la FDA. Y hay, como mencioné, hay dos tipos de someter un producto o una vacuna, en este caso a la FDA o a la EMA en la Unión Europea. Una cosa es meter una IND, significa Investigation of New Drug, o sea, droga o vacuna nueva en investigación, y hay todo un proceso para someter esa vacuna o esa droga para que entre a estudios en animales, para que entre al fase 1, al fase 2 y al fase 3, antes de que se mande al mercado o al país. O sea, la FDA va a ir viendo, la FDA te tiene que autorizar el ensayo clínico, en términos resumidos. Ahora, ¿qué sucede? Ya dijimos que una vacuna normalmente tarda 5, 10, 15, 20, hasta 30 años. Pero dependiendo, si tenemos una pandemia, existen las formas expeditas o formas rápidas para someter un ensayo clínico, en este caso ya estrictamente hablando de vacunas. En el caso de Estados Unidos, se hace por medio de la FDA principalmente, y hay 4 formas. Primeramente se mete un Priority Review o revisión prioritaria, que normalmente tarda medio año, aquí tarda menos de 3 meses, y si lo autorizan, en el caso de la vacuna de COVID, no voy a hablar de las otras, se mete a aprobación acelerada, y normalmente tarda menos de 10 meses. Perdón, el Standard Review son 10 meses. Lo que tarda la FDA en autorizarte un ensayo clínico son 10 meses a 1 año. Pero en forma acelerada pueden ser 2, 3 meses o menos. Ahora, esto no quiere decir que se hizo a la mala, rápido, no. Simplemente que yo como empresa, por decir Pfizer, normalmente para hacer una vacuna utilizo 5 sitios clínicos y contrato 6,000 personas. Aquí no. Aquí utilizaron más sitios clínicos. La vacuna de Novavax, que México está participando, va a utilizar más de 100 sitios clínicos y está contratando decenas de miles de personas. Yo participé en el desarrollo teórico del protocolo de 2 vacunas de COVID y éramos miles y miles de personas trabajando en ellas. O sea, es menos tiempo, pero mucho más gente. La Unión Europea tiene... Permítame, doctor, aquí tenemos un problema técnico porque hay gente que no ha silenciado su micrófono. ¿Quiere probar su audio? Adelante. ¿Ya me oyeron? Sí, perfectamente. ¿Todo se ha logrado ir bien? Sí. Ok, muy bien. Y bueno, todas las agencias reguladoras grandes como la de Japón, Australia, también tienen sus formas expeditas. Entonces, las formas expeditas se han visto mucho en medicamentos, pero es la primera vez que tenemos una situación de una pandemia tan grande
en la cual se utilizó una forma expedita o rápida para probar rápido el uso de una vacuna. Esto es récord, en menos de un año ya tenemos prácticamente 3 vacunas que terminaron fase 3. Aquí parece que se atoró no, ya está. Ok, ahora viene, ya que pasó el fase 3 el estudio, requiere pasar fase 3, necesitamos mandarlo al país o al mercado. Y para eso se hace un documento que se llama el Common Technical Document, documento técnico común, en el cual meto en la base de esa pirámide todos los estudios clínicos, no clínicos y de calidad. Luego en la parte del medio, todo el resumen de los estudios clínicos y no clínicos y de calidad. Yo participé en uno de esos documentos. Yo trabajo de 3 a 11 de la mañana todos los días en su casa aquí en Tijuana, y créanme que esto es de lo más engorroso que pueda haber. Es muy laborioso. Y ya el módulo 1 es individual, no es parte del documento común, sino es especial. Por ejemplo, si yo quiero mandar esta vacuna a México, lo tengo que adaptar a México. Si la quiero mandar al Reino Unido, la tengo que poner información adaptada a ese país. Ese es algo muy importante. Una cosa muy importante es que la OMS no es una agencia regulatoria. Las agencias regulatorias, como en México, es COFEPRIS. Y en teoría deben de ser descentralizadas del gobierno, en teoría, no meten política. Sin embargo, la OMS, aún sin ser agencia regulatoria, es precalificadora y recomienda. Y países como México y muchos otros países, si la OMS precalificó de una manera similar a la FDA, precalificó a una vacuna, es más fácil que un país, su agencia reguladora, en este caso por decir México, la autorice. Entonces es importante. La OMS no es un organismo regulador, pero sí puede precalificar. Y bueno, ya falta menos. Vamos a hablar de reclutamiento. La gente habla mucho la gente que no conoce a veces lo difícil que es hacer un ensayo clínico. Aquí hay gente que ha participado en ellos. Este es el famoso fenómeno del embudo, ¿no? Por cada 100 pacientes que vienen a mi sitio clínico para entrar a un ensayo clínico, se quedan 7. Tanto en farma como en vacunas. Y peor en vacunas. Porque en farma pues están enfermos, se quieren aliviar. Aquí no. ¿Por qué? Porque es como me han llamado muchas personas por Facebook, me mandan 1000 mensajes al día, 1000 mensajes al día. Yo me puse la vacuna de CanSino y me puedo poner la de Pfizer, y yo les digo, espérate, entraste al ensayo clínico de la vacuna de CanSino. Tú no sabes si te pusieron placebo o vacuna. Y el momento en que la persona le hace decir, no, yo no le voy a poner yo no sé si le voy a poner vacuna o placebo, esa es la causa número 1 por la cual se van. Entonces, nada más se quedan 7. Ahora, voy a terminar como farmacovigilancia. Hay muchas cosas que podemos hablar de farmacovigilancia en cuanto a efectos adversos. Voy a tocar nada más un tema, pero hay mil el caso de mielitis transversa que se asoció a la vacuna de Astra. Hubo otro probable, no estoy seguro si fue o no, de una doctora en Coahuila que le pusieron la de Pfizer, pero vamos a hablar de este caso en particular de Astra, de la vacuna que utiliza vector de chimpancé humano adenovirus, que hubo un caso de mielitis transversa en Inglaterra. ¿Ok? Entonces, la farmacovigilancia empieza desde en animales, fase 1, fase 2, fase 3, y desde que se aplica la vacuna en un país o una región. O sea, la farmacovigilancia principalmente de efectos adversos, pero también vigila seguridad y eficacia, empieza desde los animales, siempre se lleva a cabo. Y pues es una ciencia que se encarga de establecer, detectar y entender cualquier efecto adverso relacionado a una droga o a una vacuna. Entonces, la farmacovigilancia, que es otra materia de vacunología, otro tópico, lo primero que tenemos que establecer es clasificar el efecto adverso y luego codificar. Entonces, aquí yo tengo un montón de efectos adversos a la izquierda. Bueno, las estrellitas azules es dolor en sitio de inyección. Luz verde, no interrumpo el ensayo clínico. Fiebre, que no convulsione el paciente. Luz verde, no interrumpo el ensayo clínico. No sé, malestar general, flojerita, estrellitas azules, fuertes. Luz verde, no pasa nada.
No, el círculo o elipse, no sé qué sea, azul, es mielitis transversa. Rojo, se interrumpe el estudio. Por eso es que la vacuna ya se iba ganando, a las de RNA. Pero por esto que sucedió, se interrumpió el estudio. Entonces se clasificó como un efecto adverso serio. ¿Y cómo se clasifica un efecto adverso serio? Pues que resulta en muerte, que puede matar al paciente, que requiere hospitalización o simplemente se considera médicamente importante. Entonces, mielitis transversa es un efecto adverso serio. Se interrumpe el estudio. Y luego viene la codificación, que es por conducto de una agencia que se llama MEDRA. La codificación nada más tiene que ver con la calidad con la que yo reporto el efecto colateral. Por ejemplo, si yo digo adormecimiento de piernas, pues el término de codificación es muy bajo. Aquí puede tener 70,000 términos. Pero si digo mielitis transversa, es una buena codificación. Entonces, aquí este efecto adverso fue bien clasificado y bien codificado. Ok, ahora intervenimos en el efecto adverso. ¿Qué se hizo en el caso de la mielitis transversa? ¿Qué es lo que se debe hacer en todo caso de efecto adverso serio, ya sea durante ensayos clínicos o ya estando la vacuna en el mercado o en un país? Primeramente se hace una evaluación individual. En el caso de la mielitis transversa, pues llamamos a neurólogos, a patólogos, no sé, llamamos a la gente experta, ¿no? Y tratamos de establecer si hay una relación causa-efecto, etcétera. Porque ese es el objetivo, ver si hay causalidad. Y el otro que se hace, lo más usado, es un estudio de causas y controles, no serie de casos. Y aquí voy a hacer un resumen. Cuando decían cuando Wakefield decía y los antivacunas dicen que la vacuna de sarampión se asocia a autismo, pues resulta que los casos de autismo se empiezan a ver después del año. Actualmente con los diagnósticos rápidos y con los excelentes neurólogos que tenemos. Y la vacuna de sarampión se pone al año. Entonces yo hice otra gráfica. Yo hice personalmente una gráfica una vez que me invitaron a la cuestión de antivacunas y puse que la vacuna de sarampión también hacía que los niños caminaran, porque los niños empiezan a caminar después del año. Entonces, esto es un case series, una serie de casos. Y la vacuna del sarampión se pone al año y los niños empiezan a caminar. Entonces, la vacuna del sarampión provoca que el niño camine, lo cual es falso. No es cierto. Es simplemente una paradójica, quizás burlesca a mi parte de decir, esa es una serie de casos. No, se tiene que hacer una serie de casos y controles. Es la manera de establecer causalidad. Y en este caso, retrospectivamente, se hizo un estudio de causas y controles. En la misma zona de Inglaterra se demostró que hubo un vacunado con mielitis transversa y hubo, no me acuerdo si 2 o 3 no vacunados que tuvieron mielitis transversa en un intervalo de tiempo similar en un lugar geográfico y se determinó que la vacuna no causó o no era causal de la mielitis transversa. Y bueno, esto simplemente es es la última diapositiva, ya no los voy a aburrir. Esta es una foto del libro de Stanley Plotkin, que todavía gracias a Dios no lo tiene vivo. Vean la cantidad de niños pequeñitos que a esta pareja de, pues este señor y esta señora tuvieron tantos hijos muertos a edades tan tempranas, muy probablemente algunos de viruela, otros de rotavirus, otros de polio, qué sé yo, ¿no? Sarampión. Imagínense la cantidad de niños pequeñitos que se les murieron y pues gente nefasta como Wakefield y todos los antivacunas se quedan chiquitos ante la enorme evidencia científica, ante el enorme esfuerzo de presupuesto, el enorme esfuerzo de manufactura. Aquí estamos hablando de abogados, inmunólogos, infectólogos, pediatras, vacunólogos, enfermeras, contadores, manufacturadores, biólogos, etcétera. Cantidad de gente involucrada en hacer vacunas, en vacunar para el beneficio de una sociedad y de un planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chacón. Excelente presentación. Creo que ha despejado muchas de las dudas que teníamos algunos. Y quiero dar oportunidad a algunos de los asistentes que gusten hacer alguna pregunta o comentario. No sé si no han levantado la mano. Sí, doctor Eduardo, si me permite, Toño Luébanos. Adelante, Toño.
Primero, Enrique, felicitarte porque nos diste, yo creo que un resumen de lo que ha sido tu experiencia a lo largo de lo que tiene que ver con vacunología y pues en especial lo que viste ahora, todo lo que hay detrás de una vacuna. Yo creo que sin duda es muy interesante lo que presentaste y yo quisiera preguntarte algo que tiene un aspecto práctico porque lo vamos a estar viviendo ya o lo estamos viviendo ya en el país. Primero, por cuestiones de decisiones económicas, México siempre ha invertido en vacunas que son económicas. Y obviamente la diferencia entre los primeros lotes que está adquiriendo entre la vacuna de Pfizer y algunas otras que van a introducir, dos de ellas que han mencionado que las vamos a tener en el país, pues hace pensar que vamos a tener una vacuna a lo mejor más barata para el resto de la población. Yo te quiero preguntar, en tu experiencia, ¿cuál será el impacto en relación a utilizar 3 tipos de vacunas que va a haber, o 4 probablemente en el país, sobre lo que se busca en la protección, primero al personal médico y luego a la población en general? Es una opinión en virtud de que seguramente no hay intercambiabilidad entre ellas, pero ¿cuál es tu opinión? El no sujetarse a una sola vacuna en el país, claro, puede ser por la producción, pero en cuestiones inmunológicas, ¿qué representa esto? Inmunogénicas, ¿qué representa esto para la población? Pues primeramente, doctor Luébanos, Toño, en confianza, pues agradecer tu pregunta y tus comentarios. Yo te aprecio y te admiro. Siempre lo he dicho y lo diré. Tu pregunta es difícil de contestar, pero es una excelente pregunta. La vacuna de CanSino, ya puse el por qué consideramos que probablemente no sea la mejor vacuna. Porque en fase 1, si tenías anticuerpos preexistentes, la mitad no responden con títulos de 1 a 4. Eso a mí me preocupa, yo creo que a todos. Es una vacuna segura, sí, es una vacuna segura, pero probablemente no genere la misma inmunidad que las otras. Hay que esperar los resultados de fase 3. Pero yo no he visto a la fecha la publicación de los resultados de fase 3 de la vacuna de CanSino. Yo no los he visto. Si los resultados de fase 3 me dicen que tiene 85% de protección en lugar de 90%, se me hace muy buen porcentaje. Entonces, mientras no los tengamos, yo no utilizaría esa vacuna todavía. Y tengo mis reservas porque en el fase 1, en su misma publicación, dicen que el 50% que tienen anticuerpos preexistentes contra adenovirus tipo 5 no tuvieron títulos elevados. Entonces, a mí eso me genera preocupación. Entonces, tenemos AstraZeneca, que tiene muy buena vacuna. Tiene la de chimpancé y es excelente, muy inmunogénica, y la de Pfizer, que es muy buena, muy inmunogénica. Pero tu pregunta es muy fácil, porque no hay intercambiabilidad individual, pero tenemos, en términos de salud pública, tenemos una intercambiabilidad poblacional. Va a haber gente vacunada con CanSino, gente vacunada con Pfizer y gente vacunada con Astra, y luego las que vienen. ¿Cómo vamos a evaluar como país? 1, la eficacia de la vacuna. 2, la seguridad de las vacunas. Va a ser muy complicado, porque tenemos muchas vacunas. La única solución a eso, doctor Luébanos, Otoño en confianza, es que se instituya en México un muy buen sistema de farmacovigilancia que me permita decir qué vacuna recibió cada persona. Para poder entonces nosotros decir, mira, esta persona que se hospitalizó y fue vacunada, fue con esta vacuna, o esta que tuvo, no sé, una mielitis adversa o una anafilaxia severa, recibió esta vacuna, y tratar de establecer una relación causa-efecto. Yo no encuentro otra posible solución. Un buen sistema de farmacovigilancia. No hay de otra. Porque la decisión ya se tomó. Gracias, Enrique. Bueno, pues definitivamente que hay preguntas que es difícil contestarlas porque una cosa es la información, o sea, la información oficial, lo que las autoridades dicen, seguramente con muy buena intención, y la gente que sabe algo en sus diferentes niveles se da cuenta que, pues, si no es imposible, es muy difícil. Y simplemente con la cuestión logística y las necesidades de la población,
los diferentes manejos de vacunas, a mí me parece un poco difícil que se vaya a complementar esa programación que dijeron hace 3 semanas de vacunación de la población en México. Actualmente parece ser que ya se va a iniciar a manera de toda la República la vacunación, pero el número de dosis es bastante bajo, incluso pensando en 15 millones de adultos mayores y de personal médico, me parece bastante bajo. O no sé, ¿qué opina, doctor Chacón? No, es muy bajo, y más hablando de que sabemos que la enfermedad natural casi no tiene inmunidad de rebaño, tiene inmunidad de rebaño baja y transitoria. De hecho, los anticuerpos neutralizantes pueden desaparecer a los 2, 3, 6 meses, dependiendo del caso. Entonces, sí es muy baja. En Baja California creo que no va a haber ni 10,000 dosis el primer lote. Apenas se alcanza para el personal de salud. Entonces, la verdad no entiendo. Yo sé que el gobierno tiene buenas intenciones. Yo no quiero que esto se convierta en un tema político. Yo creo que sí, en base a que hay poca vacuna y poca manufactura de vacuna. Hay poca manufactura de vacuna. Ahí el doctor Luevanos, pues sí, o sea, si él y yo fuéramos secretarios de salud, diríamos, pues hay que comprar la que haya, pero la que haya que sea buena. Y tratar de vacunar más porque estamos ante una pandemia que está matando mucha gente. Pero sí tengo que fortalecer un sistema de farmacovigilancia para poder hacer esto en orden, bien hecho. Pero sí, por ahora México está vacunando, pero las dosis que se están administrando, como usted comentó, doctor Eduardo Antonio, son bajas. Muchas gracias. Definitivamente que quiero recalcar, porque tal parece que la austeridad republicana o el disminuir gastos, no se puede estar diciendo que la salud es universal y que se van a dar vacunas o medicamentos gratis. No, las vacunas y los medicamentos cuestan dinero, o sea, no son gratis. Le voy a dar la palabra a la doctora Nicole Bloch. Necesita encender su video, doctora, y su audio para que le dé adelante. Sí, mucho gusto. Yo quisiera saber si el virus tiene alguna variación, las vacunas van a seguir funcionando, como lo que está pasando ahorita en Inglaterra. Muy buena pregunta, doctora Nicole Bloch. Yo le puedo mandar, si gusta, luego. Yo posteo muchas cosas en el Face, cosas científicas casi siempre. A veces uno que otro charrasquillo, pero siempre cosas científicas. Le puedo subir algo reciente que hizo el Reino Unido en base con Pfizer, pero lo hizo nada más Pfizer, no lo hizo Moderna ni Astra. Hay ahorita 17 mutaciones que están circulando fuertes en todo el planeta. Las que tienen mayor transmisibilidad, la primera es la Inglaterra, o la inglesa, por decirle un nombre, inglesa, porque su nombre es U5XR4, no sé qué, es el nombre de la mutación. Esa es muy transmisible, o sea, tiene más de 2.5 de R0. Y la otra es la sudafricana. En ese estudio, in vitro, aclaro, es un estudio in vitro, demostraron que in vitro la vacuna no pierde antigenicidad en esa cepa, ni en las otras 15 mutaciones. Pero todavía no han hecho el estudio de inmunogenicidad in vitro, aclaro, in vitro, en la cepa sudafricana, nada más en la cepa inglesa. Entonces, al parecer, la vacuna de Pfizer in vitro no tiene problemas con esa cepa que es hipertransmisora. Falta ver que las otras vacunas también demuestren lo mismo, la de Moderna y la de Astra. Muy bien, muchas gracias. Es que un comentario, es que según yo, Inglaterra es el país que más se ha vacunado y ahora es el país que tiene más problema con la nueva cepa, por eso tenía yo esa inquietud. Y su pregunta es excelente. Es una pregunta que yo tenía y yo me la contesté hace 2 o 3 días cuando leí el artículo. Si no hubiera leído el artículo, yo le hubiera dicho, doctora Bloch, no sé, pero no, ya tenemos una idea, por lo menos in vitro con la de Pfizer, al parecer, in vitro, no hay se mutó, es más transmisible el virus, esa cepa, pero la vacuna sí funciona. Ahora, el país que tiene más tasa de vacunas por millón de habitantes o por 100,000 habitantes es Israel, Es Israel. Y otra cosa muy interesante es que en ningún estudio, y lo digo porque yo participé en el protocolo
y en la farmacovigilancia de 2 vacunas de COVID, entre ellas una de RNA. Y le puedo decir una cosa, en ningún estudio estaban incluidos embarazadas. Y en Estados Unidos, en Inglaterra, las médicas embarazadas se están vacunando. Se están vacunando porque dicen que hay menos riesgo de vacunarse que no vacunarse, aun cuando no hay evidencia de seguridad en embarazadas, pero se están vacunando, las embarazadas y las que están lactando. Entonces, es algo muy interesante. Pues sí, y va a complementar el estudio, definitivamente. Está pidiendo aquí la palabra a la doctora Patricia Ramírez. Adelante, Patricia. Gracias. Doctor Chacón, mi pregunta va a ser en relación a las pacientes o pacientes con enfermedades autoinmunes. ¿Qué tan conveniente es la aplicación de esta vacuna para ellos? Excelente pregunta, doctora Ramírez, o Patti, mi amiga. En los ensayos clínicos, dentro de los criterios de exclusión, era gente con enfermedad autoinmune que tuviera tratamiento inmunosupresor. Sin embargo, en el labeling o el etiquetado de las vacunas, hay una parte que se dice que en situaciones de autoinmunidad con tratamiento inmunosupresor, se debe de individualizar el caso. Se discute con el paciente y ya se decide si se pone o no. Ejemplo, el paciente con VIH. Que se sumen a eso, que respeten las reglas. Por favor, me hace el favor de apagar su audio, que se vista el sonido. Entonces, supongamos, tenemos un paciente con VIH que tiene 400 CD4 adultos, o sea, está ligeramente inmunosuprimido. O tiene 300 CD4 y está sintomático. ¿Lo vacuno o no lo vacuno? Para empezar, no es una vacuna viva atenuada. En teoría lo puedo vacunar, pero como no está indicado en el etiquetado y no estaba incluido en los ensayos clínicos eso, se tiene que discutir con el paciente y de hecho el paciente me tiene que firmar de consentimiento informado que ya les informé y que se vacunó. Eso es lo que se hace en estos casos, doctora Ramírez. Se individualiza el caso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. El doctor José Luis García Galaviz también quiere participar. Adelante, José Luis. Buenos días a todos. Felicidades, doctor Enrique, que nos dio un paseo ahí de las cosas que no conocemos de toda la metodología de la producción de una vacuna. Todo muy interesante porque pues, son datos que no conoce uno ampliamente, ¿no? Yo tengo 2 dudas. Una, la persona que se vacuna puede seguir siendo fuente de contaminación, bueno, de infección a otras personas después de vacunado. Y la otra es, los niños, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Se van a vacunar? Las dos son excelentes preguntas y gracias por las mismas y por sus palabras, doctor García. La respuesta a la primera pregunta es como si yo me vacuno contra varicela o me dio varicela. En el momento yo puedo ser contagioso al tocar a alguien y transmitir. ¿Sí me explico? Por eso si yo veo un paciente con varicela, me tengo que poner cubrebocas, bata y guantes. Porque en ese momento soy contagioso. Pero al momento que me quito todo, ya no soy contagioso. Los vacunados contra COVID, como médicos, debemos de seguir utilizando mascarillas, todo igual. Ya saliendo con las 2 dosis, en teoría el riesgo de transmisión es mínimo, pero eso no lo sabemos. Sabemos que no nos vamos a enfermar o nos vamos a enfermar más leve, en base a los ensayos de fase 3. Sin embargo, todavía no sabemos la inmunidad de rebaño. Hay un subgrupo de todas esas vacunas, hay un subgrupo de pacientes que se les está haciendo IgA en nasofaringe, pero es un subgrupo porque eso es carísimo. Hacer un subgrupo para ver qué inmunidad de rebaño hay. Y esa respuesta no la tengo. Pero lo que sí sabemos es que si no estoy enfermo, o me da infección asintomática, que sí transmisora, pero va a ser menor. Entonces, definitivamente el vacunarme sí va a reducir el riesgo de transmisión. ¿Qué tanto? No sé. ¿Por cuánto tiempo? Tampoco. Y en la segunda, que era en relación a los niños, hay un subgrupo de niños que hacen MISC, que es una enfermedad severísima, ¿no? Y ya publicamos por ahí todo, y todavía hay gente que insiste que el MISC no es MISC, es Kawasaki. No, es MISC, es diferente, es una enfermedad distinta.
y ya súper estudiada, y en la red latinoamericana de MIS ya tenemos más de 100 casos recopilados con el doctor Rolando Ulloa, ¿no? Pero fuera de ahí, el niño generalmente no le va mal, generalmente, no le va mal comparado con el adulto, pero el niño es más transmisor que el adulto. Hace más infección asintomática y transmite más. Entonces, en términos de salud pública, los niños deberán ser vacunados, pero en términos de prioridad, de bajar mortalidad, no son la prioridad. Y como tenemos una manufactura muy limitada ahorita, yo creo, digo, salvo que alguien me diga que estoy mal y yo acepto el comentario, yo creo que está bien que primero se vacune el personal de la salud e ir bajando con edades y con factores de riesgo. Y los niños al final, por prioridad de muerte. Si tuviera ahorita 1,000 millones de dosis, yo ya metería a los niños. Porque el objetivo es vacunar al 70% de la población, realmente. Muchas gracias por esa contestación y el comentario. Eso quiere decir que los abuelos se tendrán que quedar con ganas de abrazar a los nietos ahora que se reactiven las clases presenciales, respecto de los niños asintomáticos positivos. Me parece que estamos llegando al final. Hay muchas felicitaciones. El doctor Chacón rebasó la capacidad de la plataforma. Hubo mucha gente que se quedó fuera y nos está obligando a aumentar la capacidad de la plataforma para recibir más asistentes. Y aparte de las felicitaciones, que este video nos están pidiendo que se suba a YouTube, les corroboro que efectivamente se va a subir a YouTube. Vamos a intentar de hacerlo de manera bilingüe, con subtítulo, y para que tenga un poco más de proyección. Y aquí están, parece ser que quieren preguntar de la vacuna china, que cuáles son los efectos evidenciados, porque parece ser que el gobierno de la Ciudad de México la quiere utilizar. No sé. Bueno, si... ya hablamos un poquito de la vacuna de CanSino. China tiene varias vacunas. La que estamos hablando de CanSino, lo mencionamos en la plática. La vacuna de CanSino utiliza el vector viral adenovirus 5 y en su estudio de fase 1, el 50% que tenían anticuerpos preexistentes contra adenovirus 5, aún recibiendo la dosis alta de la vacuna, no alcanzó el título mínimo de anticuerpos, que es de 1 a 4, anticuerpos neutralizantes, que son funcionales, o sea, los que neutralizan al virus. Y eso ahí me preocupa. Me preocupa porque todavía no he visto los resultados del fase 3. Si alguien ya leyó el fase 3 de CanSino, yo todavía no lo tengo. Ahí me pidieron que fuera PI, investigador principal en México de la vacuna de CanSino, y yo no quise participar porque el estudio de fase 1, en su publicación, no lo digo yo, en la publicación de ellos, de Lancet, de mayo, dice que la mitad de los que tenían anticuerpos existentes no alcanzaron anticuerpos neutralizantes suficientes. Entonces, en cuanto a seguridad, yo la veo una vacuna muy segura. Me preocupa la eficacia. Y eso solamente lo vamos a saber con el fase 3. Muchas gracias, doctor. Pues siguen las felicitaciones de toda la República Mexicana, también de Costa Rica, de Argentina. Todos felicitan al doctor Chacón por su conocimiento y gran exposición. Y están preguntando acá, bueno, del canal, tenemos un canal de YouTube en Médicos Mexicanos, se busca así en YouTube y ahí pueden encontrar los videos con los que contamos, incluyendo que en unos minutos más estará. Doctor, quisiera pedirle, que ya estamos en el límite de tiempo, algún mensaje, porque me gustaría, ya mencionó algo de los antivacunas y parece como una película de terror que todavía hay gente por ahí difundiendo en las redes sociales de casos terribles que le pusieron la vacuna y se murió, cayó en ese momento, de gente sembrando terror y es leña pura para los antivacunas. No sé si quisiera mandarles un mensaje final o alguna reflexión. Me parece muy importante porque este video, como va a ser popular, lo puede ver cualquier persona. Me gustaría que escuchar en su conocimiento y con sus palabras, ¿qué recomendaciones le daría? Lo puedo decir en la última diapositiva, porque ahí lo resumo.
Ahí lo resumo prácticamente. No se ve, ¿verdad? Todavía no. No se ve. A ver, déjeme ver otra vez. Porque ahí prácticamente se resume. Por algún motivo no se ve, pero ¿sí se alcanza a ver esa diapositiva? Ahí se alcanza a ver. Sí, aquí básicamente se resume lo que usted amablemente me pregunta. El objetivo de la vacunación es evitar muertes, evitar carga económica, evitar carga social, prolongar la vida del ser humano. Lo hemos demostrado con viruela. Viruela se erradicó. Hemos bajado cientos de miles de casos de sarampión al año, pero todavía tenemos. Y la mayoría son gracias a los antivacunas. En México ya no hay polio, en la mayor parte del mundo no hay. Tenemos polio salvaje, ya prácticamente se erradicó. Tenemos la polio vacunal, pero esa es otra canción. La gente olvida. Y el enemigo de las vacunas es su propio éxito. O sea, las vacunas tienen... Su éxito es su principal enemigo. Han sido tan exitosas que obviamente tienen efectos colaterales y gente como él, que es uno de los antivacunas más grandes, han hecho que los antivacunas, un negocio. Un negocio porque ellos reciben mucho dinero de fundaciones en pro de los antivacunas, hablando pestes de la vacuna, así como hablan pestes de muchas intervenciones científicas. Entonces, básicamente aquí resumo todo. Yo no quiero que esta pareja se le pierdan 4 hijos por una enfermedad prevenida por vacunación. Y este es nuestro objetivo. Yo sugiero seguir promoviendo el uso de vacunas porque después del agua potable es la medida de salud pública más eficaz que hemos tenido. Muchas gracias, doctor Chacón. Yo quiero hacer un breve comentario porque yo soy de los de 70 años y entonces en mi generación vivimos lo que era la polio con grandes epidemias en los 50s. Sé de lo que era la viruela, sé de lo que era la difteria, y todo esto ha desaparecido, siquiera en el conocimiento de los médicos nuevos, de los médicos jóvenes, no tienen ni la menor idea de lo que se vivía hace 7 décadas. Entonces, yo le quiero felicitar, agradecer de parte de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos y hacerle la invitación para que en un futuro nos acompañe nuevamente con un tema fascinante del que usted domina. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y hasta la próxima.